que Dios me la bendiga. Y bueno, quería que se pueda presentar, que nos pueda saludar. Gracias a usted, hermano Elías, por el privilegio que me da de poder ser parte de este mes, como dijo usted, de la mujer. Bueno, mi nombre es Celeste de Mendoza, esposa del pastor Reinaldo, amén. La verdad que agradecida al Señor por este tiempo especial en mi vida como líder distrital de Guerreras de Oración, acá en el Distrito Norte de Buenos Aires. Un privilegio para mí poder servirle. Así que muy contenta por este tiempo. Hace un ratito llegamos de la iglesia, teníamos oración, así que bendecida. Hoy tuvimos también oración, todo el día en oración para la gloria de Dios. Qué bendición, mi hermana, qué lindo y la verdad es como dije, es un gusto que pueda estar y que haya podido aceptar. Eh, si le parece bien, empezamos con las preguntas. No le quiero robar mucho tiempo, así que ya vamos a hacer. Así que, bueno, la primera pregunta que quería hacerle es, ¿cómo fue su comienzo en el Evangelio? Bueno, tuve el privilegio de nacer dentro de la iglesia. Mis padres congregaban en la iglesia de Bernal en ese tiempo. El pastor Cantalicio los casó. Así que tuve el privilegio de nacer dentro de la iglesia. Luego mis padres, cuando yo tenía 8 años, mi mamá fue la última vez que pisó una iglesia en un evento de damas y ese día Dios me llenó con su Espíritu Santo. Tendría 7, 8 años. Y luego a los 15 años me encontré en una situación de salud delicada y recordé que un día sentí a Dios siendo chiquitita en mi corazón. Me encontraba internada con hepatitis, con el hígado muy complicado, Sí. y en una camilla en el costado del hospital de Adrogué. Recuerdo haber hecho una oración cuando mi mamá se fue a ver a mis hermanitos. Así que oré y hablé con el Señor. Hacía 3 días que estaba ahí, llena de ampollas, muy débil, porque estaba bastante mal, venía sin comer, sin tomar nada, y del hígado no retenía ni el agua Sí. del malestar que tenía. Y hablé con el Señor esa tarde y recuerdo que sentí lo mismo que cuando tenía 7 años. Ese fuego que empezó a tomar control de mí en esa sala de hospital. Y cuando mi mamá llegó, yo me sentía llena de la presencia del Señor, pero no entendía porque yo lo había recibido de muy chica y luego nunca más fuimos a la iglesia. Entonces en eso llega el doctor y le dice a mi mamá, mamá, no sé, mirá, nosotros habíamos preparado el traslado, la ambulancia para llevar a tu hija, que la trataran para ver cómo podía ir con su hígado, pero ahora, desde que te fuiste, hace 3 horas que estamos haciendo el estudio y no encontramos nada. Encontramos un hígado completamente sano y es algo que no lo podemos entender. Y ahí fue donde viví la primera vez un milagro en lo personal, pero no lo había entendido. Y bueno, le había prometido a Dios que si Él me sacaba del hospital, iba a ir a la iglesia. Sí. Y fue lo que hice, le pedí a mi papá que me llevara hasta la iglesia de Solano, la iglesia del pastor Elías Díaz. Ahí es donde nací y congregué hasta el día que me casé. Y me llevó, me dejó en la puerta de la iglesia y hasta el día de hoy, con 36 años, por su misericordia no me he apartado. Qué bendición, mi hermana. Y qué anécdota, ¿no? Qué historia de cómo Dios la marcó. Sin duda que sí, siempre yo les digo a las hermanas, llevemos nuestros hijos a las reuniones, que no sea un impedimento. A veces servir al Señor o llegar a la casa de Dios o llegar a la reunión de damas con nuestros hijos, porque yo en lo particular lo experimenté con mi mamá, siempre anduvo con todos, nosotros somos 9 hermanos, y en ese momento éramos 5 y yo recuerdo clarito, yo soy la mayor, tendría 7 años y todos los demás eran más chiquititos y iba con todos, pero Dios ya tenía un plan en mi vida, un propósito, ¿no? Y bueno, me marcó en esa reunión de damas, me llenó con su Espíritu Santo. Así que el Señor tenía algo especial para mi vida desde tan pequeña, ¿no?
Amén, mi hermana, sí. Y si no escuché mal, dijo que usted oró para que Dios la sane, ¿no? Fue así, no escuché Sí, mal. sí, porque Sí, el doctor le dijo que yo tenía muy complicado el hígado y que me iban a trasladar a un hospital en Capital, que tenían otro tipo de tecnología para que me pudieran ver, ya que yo no toleraba el agua, nada. Yo estaba suero, hacía 4 días, sí, llena de ampolla toda la cara, todo mi cuerpo. No podía caminar, no me podía levantar, no podía nada, estuve ahí acostada. Entonces hablé con Dios y le pedí al Señor que me permitiera que me den el alta, que yo me quería ir. Y le sí. dije al Señor y yo, hasta el día de hoy es algo que me marcó, porque yo sentí un fuego que empezó a quemarme por dentro y lloré como esa primera vez que el Señor me llenó de su Espíritu Santo como una criatura. Lloraba, lloraba, lloraba y no entendía por qué, pero a la misma vez estaba llena de alegría, era un llanto de alegría. Y luego cuando mi mamá viene, ella estaba embarazada de mi otro hermano que estaba en camino, cuando mi mamá viene, eh, pasó eso, que le dijo el doctor que encontraron que mi hígado estaba sano, o sea, a mí de pasar a un traslado a un hospital, Sí. pasé a tener el alta a las 7 de la tarde en el hospital. Algo muy, para los médicos, algo loco, pero sabemos que fue el poder Sí, de Dios. de hecho, fue un alta, pero a su vez me tuvieron en exámenes durante 3 meses consecutivos, porque no, ellos como que no podían creer cómo me dieron, cómo estaba tan bien, Sí, me sí. dieron el alta y bueno, me tuvieron 3 meses haciendo chequeos, pero nunca encontraron nada. Y de grande, cuando comprendí la sanidad que Dios había hecho en mi vida, escuché muchas personas contar las secuelas que deja la hepatitis en el cuerpo y más en el grado en que yo estaba y conocí a una de las mamás compañeras de mi hija Isabela y ella quedó con una secuela que el estómago se le infla. De hecho está internada, está delicada en tratamiento y también desde muy chica fue que tuve hepatitis y una hepatitis mal curada. Y tomé conciencia de la sanidad que Dios había hecho en mi vida. Totalidad. Sí, una sanidad completa, porque de hecho yo como picante, como lo que No, sea, a mí no me cae mal nada el estómago. no, sí, sí. Y Dios, es que es así, cuando Dios pone su mano de poder, no deja nada a la mitad, no deja nada, lo hago hoy y en 2 años nos vemos, no. No, Cuando Él toca, cuando la mano de Dios toca, lo hace en totalidad. Y qué bueno que puede compartir eso, así es. que puede hacer conocer su Eh, testimonio. esa vez que Dios me llenó con el Espíritu Santo a los 7 años, me trasladó a los 15 cuando me enfermé y eso fue el puente para yo llegar nuevamente a la casa de Dios. Pero yo le había dicho al Señor, yo, eh, si me sanás voy a tu casa y no me aparto más, pero lo dije de una manera que hoy me doy cuenta que estaba con mucha fe. Siendo tan joven, ya tenía fe y nada, fue llegar al... Mi papá me dejó en la puerta de la iglesia de Solano, el pastor Elías Díaz me recibió, a la hermana Olga, y bueno, desde ahí a los 23 años me fui cuando me casé con mi esposo. Estuve ahí con altos, con bajos, pero siempre caminando con el Señor y recordando que el Señor un día sanó mi cuerpo. Amén, mi hermana, amén. Y qué bueno, ¿no? Rescato lo que dijo, altas y bajas, pero estuvo permaneciendo, ¿no? Porque uno sabe lo que Dios hizo en la vida de uno. Y Exacto. eso es lo que el mensaje que podemos dejar en este pequeño pregunta, ¿no? No importa lo que esté pasando, lo que ha marcado Dios en tu vida, eso, tenés que sea tu perseverancia en el camino, ¿no? Hay, hay un propósito en cada uno de nosotros. Dios nos escogió con un propósito. Y cuando fuimos marcados por el Espíritu Santo de Él, nos vayamos a donde nos vayamos, porque yo, como digo, tenía 7 años y a los 15 en algún momento Dios salió a mi encuentro nuevamente y me hizo recordar que Él me marcó, que Él me selló porque yo era chiquita. Y yo dije, un día
sentí algo especial. Entonces, había un destino sobre mi vida que tal vez siendo chica no lo comprendí, pero a medida que pasaron los años, eso que sentí una vez, que Él me marcó, por más que nos vayamos, nos queramos alejar, el Señor ya tiene un propósito y Él nos vuelve a traer. Amén. Y eso es lo que yo sentí que pasó en mí, ¿no? A los 7 me llenó con su Espíritu Santo, pero luego a los 15 recordé que un día sentí algo especial cuando era chica. Y eso me marcó, eso me selló y me llevó nuevamente a buscarlo a Él. Sí, sí, sí. Y qué bendición, mi hermana. Qué bueno es lo que Dios ha hecho en su vida. No sé si se escucha bien. ¿Me escucha Yo, bien? yo Sí, te escucho bien, sí, 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 sí. una bendición. Bueno, la segunda pregunta que quería hacerle es casi parecida a lo que tú me estás contando, pero de todos los procesos que tuvo en su vida, que tuvo que pasar o que tuvo que superar, ¿cuál fue el más difícil y cuál es el que le ha marcado en su vida? ¿Y cómo le ha hecho activar aún más su fe? Bueno, el proceso más fuerte en mi vida fue encontrarme cuando Mateito tenía 1 año y 2 meses con una situación de salud bastante compleja en él. Pensar que nació y que era un nene que no presentaba ninguna enfermedad, Sí, un embarazo completamente cuidado, pero al añito y 2 meses de repente la pediatra me dice, mami, necesitamos que urgente lo lleves a Mateo al Garrahan porque hay algo que no estamos viendo bien y que es un problema cerebral. Seguramente está teniendo una lesión y necesitamos que lo lleves al Garrahan. Y bueno, me encontré con una situación bastante compleja cuando lo llevamos al Garrahan. sí, La neuróloga me dijo que, bueno, que necesitaban hacerle una resonancia, pero que habían 3, 4 opciones seguras que Mateo tendría. Era un posible cáncer cerebral, una parálisis cerebral, una malformación en el cerebro, o un tumor cerebral. sí. Todas eran devastadoras para una criatura y para mí como mamá, Sí, ¿no? Eran complejas. Me llevó más o menos de 2 a 3 meses hasta que se pudo hacer todos los trámites, porque a todo esto me encontré en plena pandemia, año 2020. sí, Entonces fue el proceso más duro en lo personal, pero a la vez el más poderoso en lo personal también, porque todos sabemos que orar es tener fe, creer en Dios, hablar con Dios, por eso nos acercamos a Él, pero yo profundicé en la oración, entré en una dimensión espiritual que me llevó a esas profundidades de desesperación, pero a la vez el Señor trabajando mucho en mi fe. Yo recuerdo haber salido del Garrahan con eso y con 20 órdenes para presentar en la obra social, porque Mateo tenía que iniciar un tratamiento. Pero a su vez lo primero que le dije al Señor fue, Señor, fortalece mi vida, aumenta mi fe, dame sabiduría, discernimiento y no me sueltes para todo lo que se viene, ¿no? sí. Pero bueno, fue un proceso bastante duro, como digo, en lo personal, pero acá también en lo familiar, con mi esposo, ¿no? Como padres, pero ha fortalecido grandemente mi familia porque pudimos ver la mano de Dios. No quiero extenderme mucho, pero voy a resumir un poco de lo que fue, ¿no? Ese proceso. Los doctores le hacen la resonancia y encuentran que Mateo tiene la mitad del cerebro, la parte derecha, incompleta. Sí. Entonces me dijo el neurólogo, mira, mamá, vamos a pasarte con el neurocirujano para ver si alguna operación que se le pueda hacer puede llegar a sanar algo o a revertir algo de todas las secuelas que le va a quedar a él. Sí. Me voy con el neurocirujano, ve la resonancia y me dice, mami, mira, aunque tuvieras toda la plata,
Yo no te puedo decir anda a Estados Unidos, anda a Europa, anda a España, que le van a hacer un tratamiento, que van a buscar la manera. No, mamá, porque es una lesión irreversible. Esto no tiene cura. Esto ya Mateo nació con esto, cicatrizó, él apenas se desarrolló, el cerebro no terminó de desarrollarse, por lo tanto no hay manera que nosotros podamos ayudarlo a él desde la ciencia. Sí, sí. Entonces me dijo, de ahora en más lo que vamos a ver son todas las secuelas, pero yo te tengo que preparar para esas secuelas. Lo más factible es que Mateo necesite una sonda para comer, seguramente también Mateo necesite un tratamiento muy extensivo para que él logre caminar a los 12, 11 añitos, porque a secuelas de esa lesión Mateo tiene epilepsia. Entonces me dice, todo eso va a ir haciendo que empeore la condición de tu nene, y a medida que vaya creciendo nosotros vamos a saber con qué secuelas queda y cuáles no. Mateo ni siquiera gateaba, él se arrastraba de la parte derecha de su cuerpo, él se arrastraba. Así que fue duro y difícil ese tiempo, ver la realidad que nos tocaba y decirnos, bueno, prepárate para que él tenga que usar silla de ruedas, prepárate porque él no va a hablar, no va a comer por sí solo, seguramente no va a poder ir al jardín. Discúlpame que le corte, ¿no? Es como que, como usted dijo, ese momento difícil de negatividad, de decir, está todo mal, no hay resultados positivos, no. Sé que confiamos en un Dios de poder, pero si la ciencia no me puede ayudar, a veces como que la fe quiere decaer, como que confiamos en Dios, pero en ese momento cuando lo vivimos es como que, Señor, ¿qué hacemos? Pero, bueno, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, yo pasé varias etapas, ¿no? La primera fue entrar como en un estado de pánico, siempre lo cuento a las hermanas, que experimenté por primera vez lo que era un ataque de pánico sin conocerlo. Sí. Me quedé congelada en ese momento, empecé a sentir como escalofrío, como un frío en todo mi cuerpo, un temor, se me empezó a oscurecer la vista y a su vez empecé a ver todo chiquitito, 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 y los oídos empezaban a hacer un sonido como de estruendo, ¿no? Pero automáticamente yo sentí eso y detecté que no era algo sano, no sabía bien qué era, pero no era algo sano en mí. Dije, en el nombre de Jesús, Señor, toma control de mi vida, toma control de mis emociones, quítame esto que estoy sintiendo, porque entró un temor, invadió un temor mi vida. Pensando, bueno, de entrada no pensamos con fe. Lo primero que escuchamos ya nos llevamos a, bueno, ¿qué va a ser de Mateo cuando yo no esté? ¿O qué va a ser de él en silla de ruedas? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? Todos esos temores me invadieron por un momento, pero vino el Espíritu de Dios sobre mi vida y pudo tomar control y quitar ese temor que había entrado en mí a través de una oración. Por eso siempre es tan importante orar. Orar es la base de todo. Pero yo, como te dije al principio, entré en las profundidades de la oración. Comencé a hablar con Dios, como te digo, pasé etapas. Después pasé a la siguiente etapa en donde fue, bueno, Señor, acepto tu voluntad. Sea cual sea tu voluntad y el propósito sobre Mateo, yo es mi hijo y acepto tu voluntad. Y empecé a orar para que el Señor nos fortalezca a mi esposo, fortalezca mi vida, me ayude como mamá, me ayude con todo lo que es, porque aparte llevábamos un año como copastores de la iglesia y había mucho trabajo. Mi esposo estaba como líder de jóvenes, entonces había un montón de cosas que no queríamos nosotros dejar, ¿no? Y como digo, en plena pandemia, con un montón de cosas en que, bueno, era difícil de poder hacerlas, porque, bueno, fue como, bueno, mami, tu hijo tiene una discapacidad, necesitamos tramitar el CUD, empezó a invadirme un montón de información, y después cuando descansé en el Señor, Dios empezó a abrir puertas,
como digo, a mí me llamaron por teléfono a la obra social, bueno mamá, para iniciar todo lo que necesitamos el CUD, y yo me enteré por teléfono que mi hijo tenía una discapacidad porque no me lo habían dicho en su momento y que tenía que tramitarlo, y salí a tramitarlo ahí con él, sin saber, pero como oré, el Señor me dio sabiduría, y el mismo día que cerraban todo, porque se cerraba todo acá, yo me acerqué para hacer el trámite y Dios puso a la persona que hizo todos los trámites por mí, y en tan solo 30 días recibí el CUD de Mateo, y pudimos iniciar todo eso con esta esperanza, entendiendo que ya Dios tomaba el control y que su voluntad iba a ser perfecta sobre Mateo. Amén. Y pudimos ver un milagro en Mateo. Esto fue en el año 2020, pero el milagro lo vimos en el año 2022. Precisamente una semana antes de que Mateo cumpliera los 3 años, en una plaza tomando mate, veo a mi hijo de estar arrastrándose, levantarse y salir y dar los primeros pasos. Así que nada, yo puedo contarte que viví un milagro en lo personal, pero el que Dios hizo en mi hijo fue el que me marcó y me va a marcar por siempre en lo personal, porque trató mucho en mi vida, pero hoy me llevó a conocerlo más en intimidad, en oración. Y eso me llevó a entrar en el ministerio de oración. Entré en otra dimensión en la oración. Dejé en el Señor, descansé en el Señor, hablé con el Señor, pero ¿saben qué? Experimenté algo sobrenatural en un culto de primicias en mi iglesia. Fue algo poderoso. Tal vez podría haber miles de motivos para no llegar a la iglesia. Servimos a Dios, hace muchos años que estamos en la iglesia, hace muchos años que estamos en el camino del Señor, y me encuentro con esto con mi hijo, pero había algo en mi interior a medida que yo iba orando que me hacía entender que Dios tenía un propósito en todo lo que estábamos pasando, y que en algún momento la mano de Dios iba a caer. Y así fue. En un culto de primicia yo sentí que Dios hizo la sanidad sobre Mateo, y Dios me habló claramente en ese culto de primicias. Y siempre digo que cuando vamos a la iglesia escuchemos al siervo de Dios lo que nos habla, lo que nos dice. Yo recuerdo claro las palabras de mi pastora en el principio del proceso, decirme: Celeste, esto es para ver la gloria de Dios. Él no me dijo, Dios lo va a sanar ya. No me dijo, no tiene nada. La voz de Dios vino a mi vida y me dijo: esto es para ver mi gloria. Comprendí que iba a ser duro saber la gloria de Él. Y cuando estábamos en la plaza, y Él se levanta y sale caminando. Qué bendición. La verdad, lo que el poder de Dios, cuando uno busca en oración, el Señor se manifiesta con autoridad. Yo también lo puedo contar en mi vida, como nací, parecido, digamos, todo lo que uno pasó como mamá, ¿no? Uno se pone en el lugar así, sufrió el dolor de parto, cargarlo, no sé, 9 meses, 7 meses, después saber que nació con cierta dificultad, y a veces el enemigo quiere dañar. ¿No? También le decía que las mujeres de Dios siempre fueron, o quisieron dañar al enemigo en decir que no podían tener hijos, que sus hijos iban a hacer mal, pero esas mujeres confiaron en Dios, y después sus hijos uno fue un libertador, el otro fue Isaac, bendijo a Jacob. O sea, es como que si vemos esas áreas, lo que el enemigo quiso destruir, Dios lo transforma en bendición, o lo que el enemigo quiso poner en que no iba a funcionar, Dios lo funciona. La oración es la base, como decía, ¿no, hermana? De todo. Y le iba a decir algo, que el departamento que usted tiene, el liderazgo que tiene, es justo para usted, porque usted oró y Dios contestó. Y yo sé que cada cosa que uno hagamos para Dios, Dios ya lo tiene determinado para uno. Y el testimonio de Mateo, la verdad, es un antes y un después en las personas que lo hacen. Papá, alguien está pasando por algo mínimo, que para él es el fin de su vida. Escuchar este testimonio y decir, no, lo que
estoy pasando no es nada, lo puedo superar, tengo que confiar aún más en el Señor, porque estoy escuchando que el poder de Dios hizo algo, una transformación, ¿no, mi hermana? Amén, así es. De hecho, a Mateo, cuando 2 semanas antes que Dios haga el milagro en Mateo, el traumatólogo le había hecho unas, ¿cómo se dice? Unas placas en la columna y habían detectado que Mateo tenía las columnas a punto de luxarse. Las columnas en juego así y las de Mateo estaban así. Lo Sí. que tenían que evitar era que se luxe porque Mateo ha sufrido un dolor muy fuerte en la columna. Es como si fuera que se quebrara. Entonces, cuando el doctor lo ve entrar a Mateo caminando, me dice, llévalo ya a hacerle la placa. Y lo llevamos a hacerle la placa y la columna de estar así, Dios le sanó y corrigió y la columna trabaja así. Qué bien. Entonces, el traumatólogo me dijo, esto es increíble lo que estoy viendo, increíble verlo caminar antes de cumplir sus 3 años, cuando directamente no había manera. ¿Por qué? Porque al tener el cerebro incompleto, Mateo, el cerebro es la máquina de todo el cuerpo, es la que recibe la información y la que da la información al cuerpo. El cerebro no registra la parte izquierda del cuerpo de Mateo. Mateo tiene vértigos, le cuesta mover la mano izquierda, entonces todo lo que es la parte izquierda a él le cuesta muchísimo. Entonces ellos tenían que educar primero el cerebro y hacerle registrar toda la parte izquierda de su cuerpo para luego enseñarle a dar los primeros pasos. Por eso se esperaba que él aprendiera con mucha suerte a los 11, 12 años a poder caminar y poder dar los primeros pasos, y con tecnología avanzada. Pero ellos vieron que Mateo, sin nada de eso, el Señor había hecho algo en su cerebro, en su columna, que había permitido que registre el cuerpo y entonces Mateo dio sus primeros pasos. Yo recuerdo la cara de los terapeutas cuando lo vieron entrar, la cara de su neuróloga, y tienen todos los mismos doctores desde que Mateito tiene 1 año y todos los que desde un principio fue como, bueno, porque si hay algo que como mujer de fe tenemos que tener, es siempre creer en que Dios tiene el control. No importa lo que estemos pasando, Dios tiene el control. Y cuando a mí el doctor me dijo que no podían hacer nada, mi respuesta fue, buenísimo, ahora es donde Dios puede hacer algo. Y la respuesta del neurocirujano fue, qué bueno que seas tan positiva en algo tan grave que están pasando, pero está bueno ser positivo. Y yo le dije, no soy positiva, sé que cuando la ciencia no puede, entra el poder de Dios. Y yo no salí triste ese día, no sé cómo explicar, yo salí llena de fe diciendo, bueno Señor, ya sé, hasta acá ellos pueden, ahora vamos a ver tu mano sobre Mateo. Siempre digo que hay propósitos. Hay situaciones de la vida que las vamos a pasar porque son parte de la vida cotidiana. Hay situaciones que las vamos a pasar porque son permitidas por Dios, cuando el enemigo quiere tocarnos y Dios le permite que seamos tocados. Y hay otras que son con propósitos en nosotros. Entonces, en esas 3, yo sentí, y hoy, pasado ya 5 años de todo ese proceso, precisamente hoy agradecí en una reunión de oración diciéndole a las hermanas, hoy todo lo que un día me dijeron que no, mis ojos ven en Mateo. Mateo empezó 1er grado y entró al aula con su mochilita solo cuando me habían dicho que no iba a ser posible. Entonces dije, es bueno creer en que Dios tiene un propósito aún en el momento más doloroso de nuestra vida, saber que Dios tiene un propósito en todo eso. Y así fue con Mateo. Dios tenía un propósito en él, porque esos doctores hoy me dicen, en Mateo va a pasar lo que tenga que pasar, que Dios quiera que pase. Y en un principio fue que yo era una positiva, pero hoy la neuróloga, siempre que lo ve, porque la neuróloga lo ve cada 3 meses, me dice, mami, yo no sé qué es lo que Dios tiene para tu hijo, pero vos quédate tranquila que todo lo que tenga que ser va a ser porque Dios quiera en él, porque vemos algo que no tendríamos que estar viendo, Mateo. Él camina, él habla, él va al colegio,
hemos pasado esos momentos en donde ha usado valva, en donde ha usado una félula en su mano, en donde ha estado medicado. Yo puedo decir que pasé muchos procesos completamente difíciles como padres, juntamente con Rey, pero en todas nos hemos tomado de su mano, ha fortalecido a nuestro matrimonio, ha hecho crecer nuestro ministerio, porque, como digo, hay procesos que pasamos solos. Este era uno, como matrimonio, solos, creyendo en que Dios podía hacer lo extraordinario, y así fue. Y ese milagro en Mateo, y esa oración en Mateo, a mí me llevó a lo que hoy es el ministerio de la oración. Amén, mi hermano. Y ya que me da el pie a eso, le voy a hacer la tercera pregunta, que es, ¿qué proyecto tiene para su ministerio de guerrera de oración? Bueno, este año, para la gloria de Dios, estamos trabajando con las líderes zonales y las líderes locales en cadena de ayuno y oración todos los días, de lunes a lunes, 6 de la mañana, hay una líder que está de ayuno y todas estamos en oración, 6 de la mañana y 4 de la tarde, por el Distrito Norte, por toda la Argentina. Dios me ha hablado profundamente que la oración no solo es la conexión y el hablar con Él, sino que es la llave que abre milagros, que abre trabajos, que liberta mente, liberta corazones. La llave fundamental en el cristiano, es fundamental en el liderazgo, es fundamental en despertarme y salir a trabajar, en mis hijos, el colegio. Y muchas veces tenemos hermanos y hermanas débiles en la fe, que les cuesta perseverar, que les cuesta caminar, que pasan procesos difíciles, y ahí estamos las guerreras orando por ellos para que Dios les fortalezca, para que Dios pueda venir a su socorro, pueda abrazarles, pueda libertar esas familias, hacer milagros como yo lo viví un día, que el Señor lo pueda hacer en ellos. Entonces el Distrito Norte hoy está en una meta de ayuno y oración por todos, pedidos de oración que llegan, oración que se hace, sea donde esté, hermana. Le dije, así estemos caminando, yo tengo mi hijo, mi nena a la mañana, Mateo al colegio, Sí. tarde, Mateo hace terapias a la mañana, después va al colegio, pero yo me tomo ese tiempo y le pido al Señor que siempre me dé esa responsabilidad, ese amor. Yo creo que vivir un milagro en mi vida me llevó a esto, a transmitirlo y decirle, hermana, si usted ora, Dios responde. Amén. Créalo, que Dios responde. Entonces hoy estamos en eso, orando por todo el distrito, superintendente, presbítero, líderes, jóvenes, adolescentes, niños, maestros, líderes locales, líderes zonales, líderes distritales, líderes nacionales. Hoy estamos enfocados en orar por la iglesia. Amén, qué bendición. Y sí, la oración, como dijo, es la llave que abre las puertas, aunque esté cerrada, aunque esté amurallada, estén pegadas con cerquito, ponemos la llave de oración con una sola vuelta, no es que hay que darle 40, con una sola vuelta de fe, Dios rompe, libera y da su contestación. Así que bendición, que Dios siga bendiciendo este departamento, que usted está llevándolo, y que las demás hermanas, he visto la foto del día de hoy que hubo guerrera de oración, y la verdad que cada hermana que ora, agradecido, porque sus oraciones también son las que nos fortalecen. Como dice mi pastor, vos no oraste un momento, pero hubo alguien que estuvo orando por vos. Y si estás bien, no es porque por tu oración, sino por la oración de los demás. Y valoramos y apreciamos ese departamento y la oración. La cuarta pregunta que quería hacer es, hermana Celeste, para las hermanas cristianas, las mujeres cristianas, ¿no? ¿Cómo sería la manera en que se pueda ayudar mutuamente y poder trabajar para el reino de los cielos? ¿Qué herramienta dice que se puede unir las hermanas para trabajar en el reino de Dios? Bueno, como seguimos hablando, la oración es la llave, porque
Yo puedo estar enojada, puedo tener un pensamiento personal, puedo tener una visión personal, pero cuando entro a orar, ya Dios cambia mis pensamientos, ya Dios modifica mis enojos, mi manera de ver y pone lo que Él quiere que yo sea en mí. Entonces cuando oramos nos conectamos con el propósito de Dios y precisamente dice, mejor son dos que uno. Y si dos se pusieren de acuerdo, todo lo que pidieren será hecho por nuestro Dios, ¿no es cierto? Entonces dice la palabra de Dios que es necesario siempre de a dos, nosotras solas no podemos, pero tampoco podemos si no hay una unidad, si nosotras no estamos unidas. Y muchas veces la unidad no es física, no es que porque es mi amiga, porque es mi conocida, necesitamos estar unidas en el espíritu para que Dios nos conecte a lo que Él quiere. Y si hay algo que no tiene que haber entre nosotros es miramientos. Yo creo que parte de los conflictos que pueden traer tal vez estas cosas dentro de las iglesias es mirarnos exteriormente, por apariencia, por lo que habla, por lo que es, por lo que tiene, por lo que no tiene, por un montón de cosas que pueden ir. Pero cuando eso no existe, cuando ya no nos miramos, sino que nos unimos a orar, nos unimos a buscar el propósito de Dios, nos ponemos de acuerdo con algo que queremos dentro de la iglesia. No es que oramos al aire, oramos con un propósito, oramos con un objetivo, entonces ahí es donde nosotras trabajamos juntas y unidas, como siempre digo, en la oración. En este tiempo logramos trabajar, servir al Señor en el ministerio de la oración a través de la oración. Dios va quitando las asperezas, va quitando todo lo que viene en nuestra naturalidad humana a través de la oración. Entonces es importante de Dios, podemos encontrarnos en el mismo propósito, todas juntas, y trabajar, y crecer, y avanzar para el reino de los cielos. La unidad en el reino de los cielos, ¿no? Si no tenemos esa unidad, no podemos avanzar, pues no somos nada, digamos. No estamos como que por estar, pero cuando oramos con una visión, con un propósito, sacando, como usted dijo, la diferencia, los pensamientos, y nos ponemos a un solo pensamiento, que es buscar al Señor, dar lo mejor para Él, y con una convicción, es el respaldo que Dios nos va a dar por medio de esa petición, oración. Así es. Qué bendición. La verdad, valoro este espacio, este tiempo, mi hermana Celeste, que Dios la siga bendiciendo. Y bueno, por último, ya terminamos y la dejo en paz. No hay problema, hermano. ¿Qué consejo le dejaría primeramente a las jovencitas, a las hermanas, que usted interactúa mucho con hermanas, pero qué consejo le dejaría a ellas y también a los varones, a los jovencitos? ¿Qué consejo nos dejaría? Fui joven. Enamorarse de Dios es lo más sano, porque el joven sufre otras emociones, otros pensamientos, otras sensaciones. Muchas veces buscan amor o buscan que los entiendan o que los valoren, y casi siempre cuando somos jóvenes lo queremos buscar en alguien y buscan ese cariño, esas cosas, y el hombre va a fallar, yo voy a fallar, pero Dios no nos dos. Se cumple también el Salmo, a mí me gusta muchísimo, que dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará, ¿no? Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te cumplirá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Ese Salmo 37:4 a mí me encanta porque es un poco para nosotros, los jóvenes, y cuando yo era más chica, cuando lo leí,
dije, es verdad, es deleitarnos en el Señor, enamorarnos de Dios es la mejor etapa, porque entonces comprendemos un montón de cosas, caminamos con seguridad, andamos con seguridad, somos reflejos de la gloria de Dios, somos instrumentos en sus manos y Dios nos libra de todas las acechanzas que el enemigo quiere poner constantemente dentro de la juventud, con tentaciones, con emociones, con desilusiones, ataques de pánico, ataques de ansiedad, espíritu de muerte. Vemos muchas cosas hoy en el medio de la juventud, pero enamorarse de Dios te va a llevar a eso, a que te sientas completa, te sentís completa estar enamorada de Dios. Y pase lo que pase, tus ojos están puestos en Él. Yo les diría que se enamoren de Dios, permitan amar a Dios por encima de todos y de todo. Así es. Y es lo que debemos hacer, ¿no? A veces el humano, el joven, sí, el ser humano, ¿no? Se identifica mucho por sus pensamientos. Puedo dar un consejo. Yo soy joven todavía, tengo 27 años, pero cuando fui más joven o más adolescente, pensaba que me la sabía toda, pensaba que nadie me quería, o había heridas aún en mi alma que yo no dejaba que sanen, y, y eso me hacía pensar de que no tenía amor, que no tenía atención, que era el menospreciado, y eso es que nací en el evangelio, eso es que tengo a mi papá, a mi mamá, que tengo a mis hermanos. Y al no sanar, a no dejar que sea Dios en la vida de uno, es lo que causa el alejarse, las malas decisiones de la vida que podemos tomar. Pero qué bueno que en medio de su consejo, en medio de su testimonio personal, de su familia, de su hijo, podemos ver que Dios tiene cosas mejores. Siempre. Cada proceso que pasa. Sí. No busqué el amor en nadie y dije, Señor, quiero enamorarme de ti, quiero ponerme en tus manos mi futuro, mis proyectos, mis anhelos, todo lo que yo tengo para servirte, Señor, están puestas en tus manos. Dios en ese momento me llenó, me renovó, me restauró, me levantó, y al pasar el tiempo me regaló quien hoy es mi esposo. Y tuvimos un noviazgo hermoso. Nos casamos, este año cumplimos 13 años de casados. Tenemos 2 hijos. Y era el propósito de Dios, un gran varón de Dios que Dios me prestó, que lo acompañé, crecí junto a él, ¿no? Un gran líder en ese momento en el Distrito Sur. Y hoy ver que los dos servimos a Dios en distintas áreas, digo nada, enamorarse de Dios fue lo mejor. Yo podría hablar un poco por ahí de cosas de mi esposo, pero nada, es esto, él se enamoró de Dios y dejó que Dios tome el control de su futuro, me enamoré de Dios, dejé que Dios tome el control de mi futuro, y Dios está haciendo algo hermoso en nosotros este tiempo. Y como digo, podemos tener momentos difíciles, pero agarrados de la mano de Dios, tomados de la mano de Dios, enamorados del Señor, amándolo a Él por encima de todo, lleva a que se puedan superar cada situación difícil que podamos pasar, familiar, o matrimonial, o en lo personal. Sí, es así, y la verdad que qué bendición. Y sí, el pastor Reinaldo, la verdad, yo lo quiero mucho. Como siempre digo a alguien que le pueda decir, fue el primero que vio algo en mí que ni yo sabía lo que tenía. Fue así, y yo lo amo, por así decirlo. No se ponga celosa, por favor, pero lo amo al pastor Reinaldo. Es como que fue mi líder, alguien que quiero llegar a poder tener ese liderazgo o amar la juventud como él amó, y bueno, dejó huella, ¿no? Y esas huellas, para mí, quiero hacer lo mismo, dejar pequeñas huellas, que el legado
siga, ¿no? Sino que no Amén, amén, así es. Bueno, esa es la idea, ¿no? exactamente. Servimos a Dios y es bueno dejar una huella en el corazón de la juventud linda, de tratar de dejar buenos ejemplos, de tratar de que vean que a pesar de todo, siempre se siguió adelante, se creyó en el Señor, se apostó a ver lo que Dios podía hacer en medio de la juventud y hemos visto grandes, grandes cosas en medio de la juventud estos años que hemos trabajado con mi esposo y amamos la juventud del Distrito Norte, nos sentimos bendecidos por el tiempo que hemos podido servirle al Señor con la juventud. Pero seguimos con los jóvenes porque ahora estamos como líderes locales de jóvenes, así que una bendición. El Señor siempre permite que podamos motivar a alguien con nuestras propias experiencias. Cada experiencia que nosotros vivimos es el testimonio y el reflejo más importante de cada palabra que vamos a dar. Podemos leer la palabra de Dios, podemos comentarla, contarla, pero cuando ya decimos, pero yo también lo viví en esta área, experimenté esto, como recién contabas vos, yo siendo hijo de pastor igual viví esta situación, esto, y nosotros como líderes motivamos. Entonces, es lo que decís, pero hubo alguien que vino y me dijo, en vos hay un potencial, en vos Dios quiere hacer algo, vos no lo ves, pero de afuera Dios nos muestra, entonces qué bueno que la juventud de este tiempo también pueda ver eso, que Dios siempre tiene algo para ellos, siempre. Acá en el Distrito Norte siempre Rey dice, es un semillero de líderes. Y vemos grandes líderes, levitas, misioneros, no, hay de todo en medio de la juventud. Y lo vamos a ver, nosotros todavía somos jóvenes y vamos a tener el placer de ver muchos de ustedes liderar cargos importantes dentro de nuestro distrito y decir un día yo fui su líder y hoy ellos son líderes, nada, nos vamos a llenar de un orgullo santo. Hermana, y la verdad, como digo, lo valoramos. Como al pastor Reinaldo, como su vida, su familia, lo que hicieron por el Distrito Norte, lo que Dios le ha dado, ya, como dice su testimonio, por así decirlo, ya es suficiente. Y ver que a pesar de todo, estuvieron ahí peleando, batallando y dando lo mejor para Dios, creo que eso, aquel que no lo quiere ver porque está ciego espiritualmente, pero uno que lo ve y no. A veces pasan pequeñas cosas y ya quiero soltar todo, ya quiero renunciar, pero si vemos lo que pasaron, dice el Señor, dame más pila, ¿no? Activar mi fe porque lo que tengo no es nada, y eso es lo que yo quiero que los jóvenes entiendan, que lo que esté pasando no minimizo su lucha ni su dificultad, pero que vean que hay personas que pasan peor o superior, pero que aún más confían en el Señor, y que ellos también lo pueden hacer, que confíen en Dios. Esa es la meta, esa es la idea, que en su interior, en su corazón diga, confío en Dios. Exacto. Bueno, nosotros siempre hablamos de motivar la juventud, ¿no? Una manera muy importante en la que pueden crecer ustedes y servir al Señor es motivándose entre ustedes y buscando siempre de la presencia de Dios. Amén. Que Dios pueda llenar con su Espíritu Santo. Estos años que hemos trabajado con los jóvenes siempre fue la meta esa, Señor, llena con tu Espíritu Santo los jóvenes, porque el Espíritu Santo es poder en nosotros, es restauración, es renovación, es una nueva visión, una nueva oportunidad. Nos vamos más que bendecidos y contentos después del último campamento que hemos tenido con la juventud. En lo personal, la verdad que ha marcado algo muy importante en nosotros. Todos estos años, trabajamos hace 7 años con los jóvenes en el Distrito Norte, estuvimos 4 años como líderes distritales y la verdad que pensaba y decía, Mateo era muy mimado por todos los jóvenes del distrito, siempre estaban muy atentos a él, me ayudaban, hermana Celeste le ayudo acá, allá. Cuando Dios hizo el milagro en él, también motivó a los jóvenes, habían muchos que pasaban situación de enfermedad y llevó a ellos también a creer en esa sanidad y muchos fueron sanos. Sí.
como digo, el último campamento en nosotros como matrimonio dejó algo especial en nuestro corazón, ¿no es cierto? Ver lo que fue 400 jóvenes en un campamento, 107 llenos del Espíritu Santo, ver la cantidad de líderes, más de 25 líderes locales en el campamento, con los líderes zonales, los pastores del distrito que han ido a apoyar casi todos. Nada, nos sentimos muy contentos, muy mimados por el Señor y una gran recompensa en lo personal, porque oramos para eso. Oramos para que haya un derramamiento del Espíritu Santo especial sobre ellos. Y hoy, como líder de guerreras, intercedo por el nuevo líder distrital de jóvenes, por su esposa, por sus hijos, un matrimonio que amamos y que estamos contentos de que ellos puedan seguir, y vamos a apoyarles en lo que ellos necesiten. La obra del Señor continúa y estamos para servirle. Y como digo, no soltamos los jóvenes, ahora estamos trabajando de forma local, así que es una bendición servir al Señor. Es una bendición, sea en el área que sea, no importa en qué liderazgo, sino servirle. Y eso también es algo importante de transmitir a los jóvenes. No es necesario ser un líder distrital, zonal o local, sino que podés servir al Señor. Sean donde estés, donde el Señor te ponga, dale la gloria, dale lo mejor, dale con excelencia. Y nosotros amamos los jóvenes. ¿Y qué decirte de los jóvenes de nuestra iglesia, no? Los jóvenes centenarios son especiales, así que estamos bendecidos este tiempo, contentos por todo. Todo era con propósito de parte de Dios. Amén, así es, y el servicio a Dios es amar el servicio, ¿no? Uno de los invitados, el pastor Iván González, me ha dicho que cuando amamos el servir a Dios, Él abre las puertas. No es que cuando tenga tal cosa lo hago, cuando sea tal cosa sí, no, al no tener nada ahí ya servimos, es lo que Dios recompensa más adelante, así que la verdad es una bendición. Y bueno, mi hermano Celeste, gracias por su tiempo, por su testimonio, por su vida, que Dios la siga bendiciendo, a su familia, a su esposa, a sus niños, y qué más que decir que agradecido a Dios por su vida. Gracias por tu vida, Elías. La verdad que es hermoso todo lo que estás haciendo. Con mi esposo siempre entramos y miramos cada entrevista que estás haciendo. Nos tomamos un tiempito, si no podemos en el momento que haces el vivo, para mirar. Y como decís vos, Rey me dice, yo siempre supe que Dios tenía algo grande para él, y verte cómo Dios te está usando este tiempo. Siempre van a venir palabras negativas. Sí. En medio de nosotros, pero eso es parte de lo que el otro ve que Dios está haciendo en tu vida y tal vez no en la de él, que así como vos recibiste un día motivación por parte de alguien, aún las personas que tal vez quieran transmitirte algo negativo, vos sé motivador en ellos. Mirá, tal vez hoy no ves esto, pero Dios lo puede hacer en tu vida también. No querés participar conmigo, no querés hacer conmigo y romper un poco todo eso que tal vez el enemigo a veces quiere traer entre medio de los jóvenes, entre medio de los líderes. Y ver todo lo que Dios está haciendo, te felicito, una tremenda bendición, seguí adelante, seguí trabajando, esto no es en vano, nada es en vano, todo es escrito en el reino de la vida, y aparte también tiene frutos a su tiempo, así que bendecida, gracias por esta oportunidad, por tenerme en cuenta, estuve nerviosa todo el día, y doy gracias a Dios por este privilegio. No, la verdad que es una bendición, gracias por cada aliento que me ha dado, y la verdad que lo tomo, y sí, a dar lo mejor. A veces uno no vemos los resultados que uno quiere, pero siempre llega un mensajito positivo o un comentario que dice, no, lo vi, justo lo necesitaba, digo, como dije yo, tan solo uno que la haga bien, para mí ya es suficiente. Que tan solo vea el resultado, ya. Para mí, lo que estás haciendo ahora es con fe. Y la fe he hecho lo que todavía no está hecho. Sí. Yo sí puedo decir que yo esperé 2 años hasta ver el milagro en Mateo. 2 años que se hicieron eternos y que ya dijimos, bueno, Señor, vos querés que
Mateo está en una silla de ruedas, listo, gloria a Dios. Y tal vez hoy esto que vos estás haciendo no lo ves ya, pero a su tiempo, tal vez te puede llevar meses o tal vez te puede llevar años, pero va a llegar un momento en que vas a ver por lo que vos empezaste a hacer esto, de hacer entrevistas constructivas, de bendición para todos los que los vemos. Así que nada, no importa ya si no lo ves. A veces lleva más tiempo, pero lo vamos a ver. A ver, hermana, amén. Antes que se vaya, quería, si puede hacer una oración para terminar. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios por este tiempo, este momento, y vamos a orar por los que están conectados, los que están mirando, por tu vida, y vamos a darle gracias a Dios, ¿no es cierto? Porque Él es el que prepara todas las cosas y permite todo. Así que, Señor Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo, por esta entrevista, porque has preparado todo, Señor, y bajo tu voluntad estaba escrito este día y esta hora, mi Dios. Gracias por la vida de Elías, Señor, bendícelo, úsalo, Señor, derrama cada día de algo especial sobre su vida, dale discernimiento, sabiduría, Señor, para poder, Dios mío, ser un canal de bendición para cada uno de nosotros en este tiempo. Mira las intenciones de su corazón, los anhelos que hay en él, Señor, y bajo tu voluntad, Señor, sean hechas todas las cosas sobre su vida. Tú le has guardado, tú hasta el día de hoy lo has sostenido, porque hay un propósito sobre su vida, Señor. Bendícelo, bendice a cada uno de los que están conectados, bendice la juventud, Señor, en este tiempo. Guarda su mente, su corazón, Señor, que esta entrevista pueda ser de bendición, Señor, para que ellos puedan ver que a través de la oración y con fe todo lo podemos lograr, lo podemos alcanzar, Señor. Que en este tiempo, Dios mío, pueda derramar algo especial en medio de nosotros, Padre Santo, que pueda fortalecer a tu iglesia, Señor, fortalecer nuestras vidas, Dios mío, añadir fe si es necesario, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que esto pueda ser expandido, Señor, que pueda ser un canal que crezca, mi Dios, que sea un antes y un después a través de personas que lo miren, Señor, que puedan conocer que tú existes, que eres real, que haces milagros, Señor, y que tienes propósito con todo aquel que cree en ti. Te damos las gracias en esta noche, la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermana. Dios me la bendiga y bueno, de vuelta, ya sea por este tiempo y por su vida. Gracias. Saludos a la familia y muchas bendiciones. Muchas bendiciones, saludos a la familia, a la iglesia y a todos. Dios les bendiga. Bendiciones, mi hermana. Así que una bendición, la verdad, la vida de nuestra hermana Celeste, que Dios siga bendiciendo su vida, su familia, su hogar, su ministerio. Hemos oído lo que Dios ha hecho en su vida personal, en la vida de su hijo, y ya saben que la oración es la llave que abre la puerta. No importa si está cerrada, no importa si la puerta se ve que es dura, si usted ora con fe, Dios le va a abrir esas puertas. Así que Dios te bendiga, que tengas una buena noche, Jesús te ame. Bueno, nos estamos viendo mañana tenemos de vuelta, así que una bendición. Chau.